nosotros en este espacio, en el Noticiero Estelar, porque le tenemos información relevante y datos duros, porque una cosa es cuando opinamos, cuando creemos que conocemos de alguna circunstancia que sea en nuestro país o en nuestro entorno directo, y otra muy diferente es cuando se tienen exactamente los números, cuando se tiene un registro, porcentaje, las cifras y se hace todo un trabajo extenso. Antes de decirle el motivo, bueno, yo le doy la bienvenida, por supuesto, al ingeniero Arturo Ramos Miranda, quien es el coordinador estatal en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gracias por estar con nosotros en esta noche y sobre todo porque la auditoría de Canal 7 sabe que hay temas muy importantes que se comparten a través de ustedes. Muchas gracias, gracias Paulina por la oportunidad de darnos la oportunidad de platicar sobre parte de las actividades que tenemos en el INEGI. Ahorita acabamos de dar a conocer un programa, los resultados de un programa estadístico pues muy particular, porque entramos a los centros de reclusión. Sí. Entramos para aplicar una encuesta a las personas privadas de la libertad. Es un programa estadístico entonces que pues tiene esas características. Y platicar acerca de esta encuesta nacional de población privada de la libertad, ¿qué fue lo que motivó? Sabemos que hay una ley en la materia, sabemos que también hay un marco normativo que ustedes optaron por seguir, por dar este paso y sobre todo para exponer a la gente las condiciones de nuestros centros penitenciarios, porque no solamente se trata de aquellos del ámbito estatal, sino incluso del federal. Efectivamente, la ley de ejecución penal a nivel federal, que forma parte del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, faculta al INEGI a participar en la generación de información estadística de todo el sistema de justicia a nivel federal y en los estados, ¿no? Entonces, ese es, digamos, nuestro sustento legal. Y entonces, pues ya con los procedimientos, con las mejores prácticas que tenemos en el INEGI de referencia internacional, pues es que realizamos esta encuesta durante los meses de junio y julio del presente año, en donde visitamos pues aproximadamente más de 100,000 personas en los centros de reclusión, aplicándoles una entrevista. Y bueno, también dar más detalles al respecto, porque siempre hemos escuchado y hemos tenido denuncias que también hacemos llegar a través de los diferentes espacios de noticias en Canal 7, por ejemplo, de detenciones arbitrarias, de un trato indebido al momento de que se efectúan las detenciones o los aseguramientos. Hemos conocido también casos o quejas que llegan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un trato inadecuado. Entonces, al momento que se acercan con la población privada de su libertad en estos centros penitenciarios, ¿qué cuestiones sobresalieron en cuanto a un proceso que se aleja de lo que tendría que ser? Sí, efectivamente, la encuesta aborda diferentes temas. Y en ese sentido, primero quisiera yo plantear a qué población nos estamos refiriendo. Sí. Estamos refiriendo que a nivel nacional son cerca de 220,000 personas que están privadas de la libertad. Y en el caso de San Luis Potosí tenemos la estimación de 2,698 personas. Esa es la población penitenciaria que existe en el estado de San Luis Potosí. Y déjame darte, antes de entrar a estos temas ya más sensibles, déjame darte unas características de la población. El 70% de la población privada de la libertad en el estado de San Luis Potosí tiene educación básica, solamente tiene educación básica, un 70%. Sí. Entonces, eso nos habla de las características que tiene esta población. Otra parte también muy importante es que es una población relativamente joven. Más del 60% tiene entre 18 y 39 años. Hay un porcentaje muy importante, el 80% de esta población, una semana antes de que fuera detenido,
realizaba alguna actividad económica y tiene dependientes económicos. Entonces, yo creo que es importante primero situarnos en las características, algunas características generales de esta población que, bueno, que está legalmente recluida en los centros de internamiento. Pero al referirnos precisamente a las detenciones, porque si empezamos también a avanzar, después conocemos los casos de condena y cómo se tienen porcentajes que incluso se revelan a través de esta encuesta, de los que se les vincula, por ejemplo, por un secuestro o por otro tipo de situaciones como delitos de homicidio. Ahora, si nos referimos específicamente a la detención, también ellos tuvieron esa participación y decir, ¿cómo fue el acercamiento en los centros penitenciarios? ¿Qué medidas también se tomaron para las personas que platicaron precisamente con quienes se encuentran privadas de su libertad? Y bueno, comentar entonces las características de esas situaciones que después no se revelan, pero que aquí ya quedan plasmadas en esta encuesta, de que muchos pueden sufrir agresiones físicas, agresiones sexuales, y que están recluidas y entonces mucha gente da por hecho que si cometieron un ilícito o presuntamente cometieron un ilícito, pues ahí están purgando una condena, pero no se tiene un proceso como debería. Sí, bueno, es importante comentar que de lo que preguntas, nuestros entrevistadoras entraron a los centros penitenciarios. Sí. Atendimos los protocolos de seguridad. En los centros penitenciarios tuvimos todo el apoyo de las autoridades administrativas para llevar a cabo esta indagación directamente con cada una de las personas. Y entonces, hace rato ya comentábamos cuál fue la situación, algunas situaciones que se dieron durante la detención de las personas. A nivel nacional, el 19% de las personas reportó haber sido detenidos sin una orden judicial. En el caso de San Luis Potosí estamos hablando de un 32%. Otra situación es que la sustrajeron de un lugar sin una orden de detención, también aproximadamente un 20%. La detuvieron durante la comisión del delito, 9%, San Luis Potosí el 7%. En flagrancia, como dicen. Así es. Y también hay una situación de contraste en otra variable cuando estamos hablando de quién realizó la detención de las personas. Y hay una situación de contraste entre los datos nacionales y los datos del Estado de San Luis Potosí. La Policía Estatal, la Policía Ministerial o Judicial a nivel nacional realizó la detención del 36% de la población privada de la libertad. Pero en el caso de San Luis Potosí, esta autoridad hizo la detención del 53%, o sea, hay un contraste muy marcado aquí en esta parte. Y ya posteriormente también tiene participación la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial. Esas son situaciones de cómo se dio la detención y qué autoridades llevaron a cabo dicha detención. Durante mucho tiempo se ha externado, insisto, hacia afuera que los centros penitenciarios, lejos de ser algunos espacios para la readaptación, y no porque nosotros desde aquí emitamos un juicio, sino por lo que se comenta en diversos lugares, que se tiene un autogobierno y que no hay un control debido. Entonces hay datos que aquí se exponen a través de esta encuesta que nos está compartiendo el ingeniero Arturo Ramos, y sobre lo cual también quisiera preguntarle. Entonces parece que son las mismas personas privadas de su libertad que resultan víctimas de un delito justo en este centro penitenciario. En lugar de que puedan cambiarse, readaptarse, pensar que más adelante van a poderse reinsertar en la sociedad, bueno, hay quienes están delinquiendo en estos espacios. Así es, hay situaciones importantes que viven las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, te comentaría alguna situación. Casi el 26% de la población privada de la libertad se siente insegura dentro del centro penitenciario. Esa parte es importante, y el 15% se siente inseguro inclusive aún dentro de su celda. Son situaciones que nos reportan los mismos reclusos. Y hablando le llamamos nosotros en este tema que está en los cuestionarios,
de qué actividades ellos llegan a observar como una especie de cogobierno entre la autoridad administrativa y la misma población, pues un 36% refiere conocer o haber observado situaciones de este tipo de acciones por parte de los mismos reclusos, como por ejemplo que hay quienes controlan las llaves de los dormitorios, o hay quienes manejan la asignación de las celdas de acuerdo pues a diferentes situaciones no necesariamente normadas por la autoridad administrativa. Entonces, sí es algo, estas situaciones que le llamamos nosotros de cogobierno está presente en la población que está reclusa. Y después es cuando les decimos, las autoridades tienen una postura y siempre hablan de mejoría, y normalmente la población, o al menos el resto de la gente, no tiene la oportunidad de observar lo que pasa en estos centros penitenciarios, incluso cuando se realizan algunas manifestaciones, cuando se sabe de algunos eventos que organizan los mismos internos, y la gente no tiene certeza de lo que ocurre, y por eso es que el personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bueno, ingresa y se da la tarea también de revisar los centros penitenciarios en el país. Cuando hablamos de hombres y mujeres, la población privada de su libertad parece que en mayor medida corresponde a hombres. El 95% de la población privada de la libertad son hombres y solamente el 5% son mujeres. Y en esta encuesta prácticamente entrevistamos a la totalidad de las mujeres que están en calidad de reclusas. Sí buscamos tener esa cobertura total, precisamente para poder obtener esa información que diferencia en el caso de hombres y mujeres, y que estas situaciones aún estando recluidos, hay situaciones que se hacen notar más en las mujeres. Y que también significa algunos incidentes al momento, si vamos un poquito hacia atrás, al momento de su detención, porque ya no solamente se trata de golpes, de recibir alguna agresión física, vaya, sino también aquí viene la parte de agresiones sexuales, y que también fueron denunciadas por mujeres, o al menos señaladas por mujeres, a través de esta encuesta, que usted mismo puede revisar. Son datos muy interesantes que ahí se encuentran, y que entonces también encienden la alerta hacia la autoridad de, oye, ¿qué está pasando con nuestros centros penitenciarios? Entonces, ¿qué más señalamientos hay de parte de mujeres, ingeniero? De manera general, yo comentaría unos datos. El 64% de la población privada de la libertad reporta haber vivido algún acto de violencia por la autoridad o permitido por la autoridad durante alguno de los procesos de detención o Ministerio Público, inclusive en su estancia ya en el centro de reclusión. Y en el caso de las mujeres sí también hay aproximadamente un 16% de mujeres que reportan haber recibido amenazas o daño de carácter psicológico y sexual durante su detención y durante su comparecencia en los ministerios públicos. Es decir, esta situación sí se reporta, sí está presente en la población femenina. Cuando nosotros pensamos, y vamos a alejarnos tantito de los centros penitenciarios, cuando pensamos en las conocidas como barandillas, muchas veces también hemos escuchado a personas que nos dicen, es que a mí nunca me hicieron un examen, no me revisaron, no fui certificado. Aquí esto es algo que igual se revisa y que se expone en la misma encuesta de aquellos que sí accedieron a un examen, y más allá de ello, también se aborda lo relativo al consumo de sustancias psicotrópicas en la población privada de la libertad. Es decir, se hizo un análisis, estuvieron desglosando diferentes características o cuestiones que definen también la situación de muchos que se encuentran internos, que se supone que tendrían que llevar un proceso de readaptación, pero que sobresalen algunas situaciones que, reitero, son anómalas. Sí, en cuestión de consumo de sustancias psicotrópicas, la pregunta va encaminada generalmente si a lo largo de su vida ha consumido algunas sustancias. Y en este caso las respuestas que encontramos
pues es que el 82% de la población privada de la libertad en algún momento de su vida ha consumido bebidas alcohólicas, un 79% tabaco, 50% marihuana, 36% cocaína en polvo, inhalables un 15% y anfetaminas y metanfetaminas 13%. Entonces, esto también está presente desafortunadamente en los antecedentes de la población privada de la libertad. Estamos ya por terminar en esta entrevista, el tiempo se nos va muy rápido y por eso es que también le decimos a la población que puede estar revisando esta encuesta nacional de población privada de la libertad. Solamente hacer una última pregunta, antecedentes penales en aquellos que ya se encuentran en estos mismos centros penitenciarios, un tema que también vale la pena abarcar antes de despedirnos. Sí, claro. Aquí en esta parte tenemos que el 20% de la población privada de libertad actualmente reportó haber sido juzgada en algún momento, es decir, estaríamos hablando de un 20% le llamamos de reincidencia, es decir, cometieron un delito y fueron juzgados adicional a este delito y a este tiempo que están purgando una condena. Estamos muy agradecidos porque nos acompañó en esta noche Arturo Ramos Miranda, el ingeniero Arturo Ramos Miranda, coordinador estatal en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre todo con esta encuesta que revela, que está exponiendo datos muy importantes sobre los centros penitenciarios, sobre la población, porque al final se trata de personas las que están al interior de estos centros penitenciarios y que no están viviendo un proceso de readaptación, incluso han enfrentado cuestiones que son injustas, que son ajenas a la norma. Entonces vale la pena que revise esta y otras encuestas también que han estado compartiendo ustedes, que es una labor que implica muchísimo compromiso, que también implica un trabajo arduo, el haber cuestionado aproximadamente, ya nos decía, 100,000 personas. Sí, efectivamente, la población total privada de la libertad asciende a 220,000 a nivel nacional, 2,700 en el estado. Y sí, comentar y reconocer el apoyo de las autoridades administrativas que nos permitieron llevar a cabo esta encuesta y que a final de cuentas pues somos parte nosotros mismos de un sistema, en este caso del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en particular del Sistema de Información Estadística del Sistema Penitenciario, ¿no? Entonces, y ahí el INEGI está colaborando con las autoridades administrativas formales en el país. Y pues bueno, esta es la aportación del instituto, un programa estadístico muy particular en donde nuestros entrevistadores ingresaron y estuvieron aplicando las entrevistas directamente a la población privada de la libertad. Reiteramos el agradecimiento porque nos visitó el Noticiero Estelar aquí en Canal 7 y vamos a dar seguimiento a otros temas que ustedes nos quieran también compartir en este espacio, sobre todo al auditorio. Tenemos más después de una pausa. Siga con nosotros. Muchas gracias.